Bueno, les decía que dentro de la propuesta de enseñanza o planificación, ¿no? Que yo tengo para desarrollar dentro de un módulo y demás, existen como distintas formas en que yo puedo pensar las situaciones de enseñanza. Una puede ser elaborando un proyecto, quizás para determinados contenidos o para determinado momento del año o determinados problemas o situaciones que voy a encarar a lo largo de mi cuatrimestre o de mi año, voy a poder desarrollar algunos proyectos. En otros momentos no, porque van a tener que desarrollarse contenidos puramente teóricos o de información, y en otros casos voy a utilizar la metodología de laboratorio, o en otro caso voy a utilizar el estudio de casos, o sea, distintas cuestiones. El proyecto es una metodología más. ¿Está? Lo que pasa es que, digamos, cuando uno habla de cómo trabajar proyectos en el aula, el proyecto dispara a poder hacer como muchas cuestiones. Por eso es que yo lo tomo como, aparte de ser una metodología, darles elementos para que ustedes puedan utilizar el, digamos, armado de cualquier tipo de proyecto para poder utilizarlo en distintas situaciones dentro de la institución, fuera de la institución y demás. ¿Estamos? Lo que yo les decía es que a nosotros, acá vamos a hacer un paréntesis con el tema de proyecto y vamos a tomar unos minutos para hablar de evaluación, que es lo que nos estaba faltando trabajar desde didáctica. Fíjense que nosotros a lo largo de estos encuentros estuvimos trabajando en los componentes didácticos, que no son otros los que están en el momento preactivo, que es cuando yo estoy pensando anticipadamente en una situación de enseñanza, que es cuando yo hago mi planificación, mi plan de clase, mi proyecto, ¿no? En el momento activo, que es cuando yo estoy desarrollando la clase, por ejemplo, hoy. En el momento postactivo, que es cuando yo estoy evaluando cómo fue mi clase, siempre están presentes estos componentes. El qué enseñar, que son los contenidos, para qué enseñar, que son los objetivos, el cómo enseñar, que es la metodología, y ahí incluíamos las actividades de aprendizaje de los alumnos y las intervenciones didácticas, y nos quedaba el qué, cómo y cuándo evaluar. ¿Estamos? Esto que vamos a ver de evaluación, después lo vamos a retomar porque es el último puntito que nos queda de trabajar lo que es el proyecto, y también les va a servir para lo que están trabajando con el profe Walter. ¿Qué, cómo y cuándo evaluar? Y acá les pregunto, ¿no? Si ustedes saben cuál es la diferencia entre evaluación y acreditación. ¿Cuándo hablamos de evaluación y cuándo hablamos de acreditación? ¿Son lo mismo? Para mí no. Acreditación puede ser que para cuando ya tiene aprobada la materia, por ejemplo. ¿Cómo cuando tiene aprobada la materia? Se me vino la acreditación, por ejemplo, en un profesorado que uno acredita o regulariza. Pero evaluación es cuando se le toma un cierto contenido, y acreditación es cuando ya se le da por aprobada esa materia. ¿Que la evaluación tiene un seguimiento? ¿Se evalúa un seguimiento? Puede ser, sí. Yo desde mi lugar entendería que la evaluación es un indicador de la desviación que tenemos al objetivo planteado. Es como una medición de aprendizaje o de entendimiento, y la acreditación es cuando podemos dar certeza de que ese aprendizaje o ese conocimiento fue adquirido. La acreditación. Entonces lo podemos acreditar, podemos cerrar, es como una etapa más final. Bien. La otra nos permite un ajuste. Guillermo, Moya. Mira. Tengo entendido que la evaluación es una instancia para ver qué saberes o qué contenidos va adquiriendo el estudiante o la estudianta, y la acreditación es cuando ya puedo dar cuenta de qué trayectos o de qué contenidos ya se adquirieron. Se acreditan saberes, supongo. Bien. Bueno,
Veamos a ver qué nos dicen con respecto a lo que es la evaluación y la acreditación. Perdón. Esperen que quiero correr ahí. La acreditación es un requisito formal que suele descansar en valoraciones cuantitativas y que tiene por finalidad asegurar de manera externa el proceso, que el sujeto alcance determinados objetivos establecidos. La evaluación puede ser considerada como un conjunto de herramientas didácticas y reflexivas desarrolladas en el interior mismo del proceso de enseñanza y aprendizaje, lo cual implica que evaluando también se aprende. ¿Qué quiere decir esto? La evaluación forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto que vamos haciendo en el día a día, ¿no? Utilizando como distintos instrumentos y demás, forma parte del proceso y me sirve para lo que estaban planteando ustedes, de decir, bueno, a ver, ¿qué cosas se han aprendido, qué cosas no? Y en esto también me tengo que incluir yo. O sea, a ver, si el grupo no entendió nada, es que quizás la forma que lo enseñé y las estrategias que utilicé no fueron las más adecuadas. Entonces, en el proceso de evaluación no solo está involucrado el alumno o lo que el alumno aprende, sino que también implica mirarnos nosotros sobre lo que nosotros estamos haciendo. Pero eso, la evaluación es un proceso que implica como un movimiento y un estar presente en todo momento. Todo el tiempo estamos haciendo evaluaciones. Cuando yo hago un sondeo de idea previa, yo estoy haciendo una evaluación diagnóstica para saber cuál es el nivel de aprendizaje que tienen los alumnos, ¿no? Yo puedo ir haciendo cortes, ¿no? Por ejemplo, todo esto que nosotros hemos ido haciendo durante el cursado, a través de las actividades, en donde ustedes hacen una actividad, yo la veo, le sugiero, le hago señalamientos, vuelve la actividad, va y viene, son procesos evaluativos que se van haciendo. La acreditación es esa instancia o ese corte formal, en donde yo pongo aprobado, desaprobado, bueno, muy bueno, o pongo una nota. ¿Estamos? La acreditación final del curso, digamos, va a ser la presentación del trabajo final con una nota. ¿Se entiende? Y implica una presentación como formal de esto. El proceso evaluativo, ¿no? Es como mucho más amplio y forma parte de todo el proceso de enseñanza. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Preguntas? ¿Es posible hacer un revólver con madera? Usted va a decir que estamos todos acreditados el 11 de diciembre. Claro. Y ahí les voy a poner una nota. Esa es la acreditación. La acreditación sería la nota, digamos, el número o no, pero para dar el aval del saber ese que nosotros estamos. Exacto, porque de esa manera vos vas a poder acceder a la certificación que hiciste, el módulo de didáctica, y lo tenés aprobado para tener la certificación como instructor. Mientras tanto, en todo el proceso en donde se ha estado enseñando y aprendiendo, se ha ido realizando un proceso evaluativo. Sí, en base al proceso ese va a estar la acreditación, digamos, va a ser la nota, claro. Viendo todo ese proceso de evaluación, claro, que hizo previamente. Ajá, más el trabajo final. Porque si vos hiciste un excelente proceso evaluativo, pero tu trabajo final no estuvo bien. Ufa. A febrero. Bueno, entonces, ahí tenemos una diferencia entre evaluación y acreditación. Vamos a ver que existen distintos tipos de evaluación, un poco los que yo les decía, ¿no? Esperen que quiero correr esto. Ahí. Existe una evaluación diagnóstica o de inicio, una evaluación formativa o de proceso y una evaluación sumativa o de producto, que sería un poco el sistema de acreditación. La evaluación diagnóstica es la que se realiza antes de iniciar una etapa de aprendizaje, un curso, una unidad o un tema,
con objeto de verificar el nivel de preparación que poseen los alumnos y apunta a trabajar sobre los conocimientos previos. Esta evaluación generalmente está presente en casi todas nuestras clases, cuando retrabajamos sobre lo que hemos estado viendo, qué se comprendió, qué no, qué saberes tengo, para poder afrontar el nuevo contenido. La evaluación formativa de proceso es la que se realiza durante el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, para verificar las dificultades y trabajar sobre ellas. Este tipo de evaluación no pretende calificar al alumno ni centra su atención en los resultados, sino que se enfoca en los procesos y trata de poner de manifiesto los puntos débiles, los errores, las dificultades, de modo que el alumno y el profesor puedan corregir, aclarar y resolver los problemas. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Ok, y entonces, en esta evaluación formativa y de proceso, no solo tenemos que poner la mira en el aprendizaje de los alumnos, sino en las situaciones de enseñanza o en las estrategias de enseñanza que usamos nosotros. Porque ahí nos estamos involucrando en esto. ¿Sí? Y la evaluación sumativa o de producto es la que se realiza al término de una etapa de aprendizaje para verificar los resultados alcanzados. Este tipo de evaluación se enfoca a lo que debe saber y lo que debe saber hacer el alumno, mantiene estrecha relación con los sistemas de acreditación y se enfoca hacia los objetivos generales y fundamentales de un curso, expresado en capacidades, competencias y demás. Es la prueba. Es la prueba escrita, no es la nota final. ¿Estamos? ¿Ven la diferencia? O sea que nosotros, cuando estamos en una situación de enseñanza, existen estos tres tipos de evaluaciones, ¿no? Las evaluaciones diagnósticas, las de proceso y las de producto, que serían las acreditaciones. ¿Estamos? Durante mucho tiempo se le dio un absoluto peso e importancia al producto y no se veía el proceso. Lo que se intenta revertir es esto, ¿sí? De ver cuál ha sido el proceso, ¿no?, de la persona, y entonces ahí yo también, las evaluaciones van a tener que ver con, digamos, cuáles son los objetivos que me he planteado. ¿Por qué? Porque cuando yo evalúo, tengo que evaluar en función de los objetivos que me planteé, porque si no los pongo como bonitos ahí, como figuritas, y después evalúo cualquier otra cosa. Guillermo, ¿tenés la mano levantada? ¿Querés preguntar algo? No, profe, fue sin querer. Ok. ¿Estoy grabando? Pregunto. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces vamos a otra cosa. Bueno, y acá está el quid de la cuestión que yo vi en muchos de las planificaciones que ustedes realizaron. Hay que diferenciar en la evaluación lo que son criterios de evaluación, que es qué evalúo, y otra cosa son los instrumentos de evaluación, que tienen que ver con el cómo evalúo. Veamos esto. En los criterios de evaluación, la pregunta sería, ¿qué evaluar de la situación de enseñanza y aprendizaje? Para ello debo tener en cuenta las intenciones planteadas en la propuesta didáctica, sean intenciones o objetivos. Ello me guiará en el proceso evaluativo para analizar qué aprendieron los estudiantes, qué faltó, qué se pudo hacer, qué no, qué hay que volver a retomar, qué cambiaría, ¿no? Y acá tenemos que tener en cuenta en estas preguntas de la situación didáctica, involucra tanto el accionar de los alumnos como mi accionar, esto que les decía yo. Entonces, la pregunta es, en los criterios, ¿qué evalúo? Si yo pongo en los objetivos que el alumno explique qué son las cuentas bancarias, por darles un ejemplo, que explique, ¿no?, qué entiendo, qué explico de definiciones sobre cuentas bancarias, ese es mi objetivo, y resulta que yo después cuando lo evalúo, ¿no?, le pido que realice, ¿no?, o ejecute cuentas bancarias, es concordante lo que yo planteo como objetivo y lo que estoy evaluando.
Porque en uno estoy pidiendo que me explique lo que son, Sí. y en otro les estoy pidiendo que pueda ejecutar ciertas cuentas bancarias. ¿Es concordante? No, No. no. Para mí no. No. Entonces, guarda. Cuando ustedes piensan en qué evaluar, tienen que mirar lo que pusieron como objetivos. Porque lo que se evalúa tiene que ver con lo que yo planteé como objetivos. Y por eso es tan importante que yo señale en los objetivos tanto lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. Para que cuando yo evalúe lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. ¿Lo ven? Veamos un ejemplo. A ver, no sé si los... No, esto no lo puse acá, lo puse en otra. Después lo vamos a ver. ¿Se entiende? Sí, profe. Eso es el qué. Relación entre los objetivos y la evaluación. ¿Qué evalúo? ¿Estamos? Si yo nunca lo puse a realizar procedimientos al alumno, no puedo evaluar procedimientos. ¿Estamos? Entonces tiene que haber concordancia en eso. Otra cosa diferente es cómo evalúo, que son los instrumentos o elementos que utilizo para evaluar. Y esto es lo que yo vi, que la mayoría cuando ponen evaluación en la planificación señalan los instrumentos a evaluar. Que bueno, está bien, pero sepan que son los instrumentos que utilizan, no están planteando el qué. La pregunta entonces acá serían, ¿cuáles son los instrumentos de evaluación que se utilizarán? Por ejemplo, ¿cuáles son los instrumentos o elementos de evaluación? ¿Cómo evalúo? A través de una prueba escrita, de una lección oral, de un trabajo práctico, de un cuestionario, de problemas para resolver, de preguntas, de la elaboración de una monografía, de un proyecto, de un diseño, de una demostración, de la observación sistemática, de una entrevista, de la carpeta, de los trabajos prácticos, del cuaderno de campo. Son todos instrumentos que yo utilizo. ¿Está? Incluye también los instrumentos de registro que se utilizan para hacer el seguimiento del proceso de aprendizaje de los alumnos, por ejemplo, la lista cotejo. La lista cotejo, no sé si alguno la habrá usado, que es generalmente, ¿no? Los profes tienen así como un cuaderno con el apellido y el nombre de cada uno de los alumnos, y tienen, digamos, como dividido en columnas, ¿no? Y ahí van como señalando, esto sí lo hizo, esto no, esto sí. Y entonces ahí tienen tanto conceptual, procedimental como actitudinal. Generalmente muchos utilizan la lista cotejo para evaluar nada más que lo actitudinal, entonces ponen participación, asistencia, presentación a tiempo de los trabajos, trabajo grupal o participación en los trabajos en grupo, participación en la clase, son todas actitudes. ¿Está? Lo que estoy señalando son todas unas cuestiones de actitudes que estoy evaluando. ¿Qué utilizo? Esa lista cotejo, ese cuaderno de seguimiento de los alumnos. ¿Preguntas? Que sería, profe, como la planilla de seguimiento. Es la planilla de seguimiento. Ese es el instrumento de evaluación. ¿Qué tenés adentro de la planilla de seguimiento? ¿No? Me está indicando qué evalúo. Entonces, yo los invito a que vean en la planilla de seguimiento a qué le dan peso. ¿No? Si le dan peso a la presentación de los trabajos, o sea, o actitudinal, a lo procedimental, a lo conceptual, tienen en cuenta las tres cosas, tienen en cuenta una, porque a veces en esas planillas de seguimiento, a veces como que no estoy en realidad enfocándome en todo lo que tengo que mirar de la evaluación. Por eso es que tiene que haber este correlato entre la evaluación y los objetivos. Y por supuesto con los contenidos, porque si yo planteo unos objetivos, después enseño otros contenidos y después evalúo otra cosa, bueno, ahí estoy en el horno. ¿Preguntas, grupo? No, profe. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, una cosa es la evaluación
dentro de la evaluación, si hablamos de evaluación diagnóstica de proceso y de producto, la acreditación, que es esa instancia formal en donde yo obtengo una nota puntual, ¿no? Bueno, lo puedo llamar esa evaluación de producto acreditación. La evaluación en proceso implica hacer un seguimiento tanto de la situación de aprendizaje, o sea, lo que va aprendiendo el alumno, pero también me permite ir mirando si las estrategias o metodologías de enseñanza que yo estoy utilizando son las adecuadas o no para ir haciendo cambios en esa situación de enseñanza. ¿Estamos? Tengo que tener claro qué evalúo, y el qué evalúo tiene que ver con qué planteo como objetivos y como contenidos de enseñanza. Y tengo que evaluar conforme lo que planteé. Si yo estoy planteando objetivos que miran nada más que lo conceptual, yo tengo que definir, describir, explicar, pero no me plantean procedimientos, después no puedo pedir en la evaluación procedimientos porque no hay coherencia. Y otra cuestión es pensar cómo o qué instrumentos utilizo para hacer ese seguimiento, ¿no? Que ese es el cómo evaluar. Bueno, entonces, ¿qué, cómo? Serían unas de las preguntas didácticas. ¿Qué, cómo? Y me queda el cuándo. Evaluar. ¿En qué momento del desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje realizo las evaluaciones? ¿No? Entonces, tanto de inicio, de proceso y de producto. Eso tiene que ver con el cuándo evalúo. Las evaluaciones de inicio de proceso son las que están en forma continua en toda situación de enseñanza. Y las evaluaciones de producto tienen fijadas fechas y momentos específicos con también instrumentos que también defino, ¿no? Para esos momentos. ¿Aclaran algunas cosas? ¿Les aclaran? Sí, muchas gracias. Sí. Bueno, eso va a quedar subido. ¿Por qué? Porque, a ver, cuando yo voy a evaluar el proyecto, tengo que tener en cuenta estas cosas también. ¿Está? Vamos ahora a volver al proyecto, pero una cuestión es decir, bueno, a ver, otro de los componentes del proyecto, si dijimos que hablábamos que había una justificación, una fundamentación, objetivos, las actividades, los recursos y la evaluación. ¿Qué evalúo del proyecto y cómo lo evalúo? ¿Estamos? Entonces veamos esta partecita de la evaluación. Sí. Se va a cortar, profe, me parece que queda un minuto. Ah, bueno, entonces salimos y entramos de nuevo.